Yo lo que de entrada imagino, lo que me viene a la cabeza es el esfuerzo que ha habido durante muchísimos siglos por tratar de imitar de una u otra forma actitudes humanas. Tal vez el primer ejemplo que me venga y que debe de venir cuando menos de hace unos 3 o 4 siglos es la fabricación de los autómatas. Es decir, de estos especies de muñecos de feria que podían como robots mover algún brazo, jugar con la mecánica para poder comenzar a imitar justamente estos comportamientos humanos. Hablar de inteligencia artificial cuando por otro lado definimos al ser humano en las versiones más tradicionales como el único ser capaz de utilizar racionalmente su inteligencia, aparecería como un contrasentido, porque entonces aparecería como que las cosas por sí mismas pudiesen ser inteligentes. La cámara inteligente, el teléfono inteligente, la computadora o hasta el edificio inteligente nos están hablando ahora. En realidad, ¿qué es lo que estamos refiriendo con todo este tipo de productos a los cuales les denominamos inteligentes? Básicamente instrumentos autoprogramables. En otras palabras, instrumentos que a partir del trabajo humano pueden tener una facultad de reprogramación de acuerdo a cambios de circunstancia. Y esto a su vez tiene mucho que ver, ahora sí, ya no con los viejos autómatas de feria, sino con lo que han sido los grandes cambios tecnológicos de las últimas décadas, pero además de todo lo que son los cambios tanto en tecnología como en la organización que viene. Es decir, para mí la revolución de la inteligencia artificial es fundamentalmente lo que estamos denominando ahora la cuarta revolución industrial. Es decir, la nueva generación de robots, no los robots entre comillas idiotas de los años 80 o 90 del siglo pasado que desarrollaban funciones completamente estandarizadas, sino ahora de una lógica robótica y de sistemas complejos de información que permiten que una maquinaria se adapte a circunstancias distintas. No sé, sembradoras agrícolas que puedan tener sensores sobre la dureza y características del suelo y puedan colocar la semilla adecuada y colocada de manera micrométrica en el sitio correspondiente adecuado. Finalmente, eso es inteligencia, pues entonces depende más allá de lo artificial o lo natural, cómo definamos inteligencia. Si definimos inteligencia en un sentido esencialmente mecánico y de cálculo, yo diría cartesiano de opciones, sí pudiéramos decir que esto se acerca a un concepto de inteligencia ligado en economía, digamos, a las visiones más neoclásicas, ortodoxas o predominantes. Pero si ubicamos la inteligencia en un sentido mucho más amplio, en donde estamos involucrando emociones, sentimientos, imaginación, evidentemente que no podríamos hablar de inteligencia artificial en el mismo sentido que le estamos remitiendo al ser humano. En todo caso, a mí lo que me parece esencial, más allá de decir si es o no inteligencia y qué significa lo artificial en esta inteligencia, es el decir que el momento que estamos viviendo implica una potenciación en las facultades productivas del ser humano, por lo tanto en la capacidad para satisfacer nuestras necesidades, y que desgraciadamente esa inmensa capacidad no está viéndose o no está viniendo acompañada esencialmente de una esperanza, sino al contrario de una amenaza. Es decir, de una amenaza, una posible pérdida masiva de empleo o de desdén a los conocimientos que tiene la población en su quehacer más cotidiano. Entonces el reto fundamental está, en mi opinión, a poder compatibilizar esa capacidad de generación de inteligencia, o como le llamemos, artificial o mecánica o automática, o como se le quiera decir, con propiamente el logro de contribuir a una forma de organización que nos permita trascender no solamente por nuestro trabajo o no solamente por lo que estemos obligados a hacer, sino fundamentalmente por lo que queramos hacer. En otras palabras, que esa inteligencia artificial, entrecomillada,
no sea una amenaza, sino sea realmente una esperanza en lo que podamos hacer como sociedades.